Bueno, ya comenzando, hemos comenzado. Bueno, bienvenidos a esta sesión del seminario de investigación del área de estadística de la Universidad de los Andes, en Mérida, Venezuela. Hoy tenemos el honor de contar como conferencista al doctor Juan Camilo Sosa Martínez, quien es profesor de la Universidad Nacional de Colombia. Voy a proceder a presentarlo y después presentar su conferencia del día de hoy. Bueno, el profesor Juan Camilo Sosa es profesional y magíster en estadística de la Universidad Nacional de Colombia y es PhD en estadística y matemática aplicada de la Universidad de California en Santa Cruz. Es profesor asistente del Departamento de Estadística de la Universidad Nacional de Colombia, donde funge como coordinador de investigación y editor de la Revista Colombiana de Estadística. Actualmente desarrolla metodologías para resolver problemas con estructuras de datos complejos en ciencias económicas, políticas, sociales y de la salud. Específicamente, su investigación se centra en el análisis de redes sociales, el análisis de votación parlamentaria, el análisis de datos longitudinales y el vínculo de registros, entre otros. Tiene además, ¿verdad? Es muy activo en las redes sociales también y tiene un canal de YouTube con mucha información acerca de sus cursos y otros materiales de interés también. Hace un mes nos dio también una de sus estudiantes de maestría una excelente conferencia también y bueno, también y hay otra gente ligada a él que en el futuro nos darán también seguro algunas conferencias. Para nosotros realmente es un honor contar con la presencia de Juan Camilo Sosa en este seminario y él nos va a hablar hoy acerca de un modelo de espacio latente para datos de una red multicapas. La presentación inicial se hizo en inglés, ¿verdad? Pero ya después en la última difusión se tradujo el título a español. Entonces dejamos con ustedes al doctor Juan Camilo Sosa. Bueno, Rafael, muchas gracias por tenerme. Es un placer para mí poder participar en este seminario. Y bueno, como bien lo dices, en la sesión de hoy voy a hablar acerca de redes multicapa, en particular haciendo referencia a un paper que salió publicado en Computational Statistics and Data Analysis el año pasado. Y es un paper que fue muy bonito de hacer porque fue un trabajo colaborativo con Bretta Betancourt, que en ese momento estaba en la Universidad de Florida y que ahorita está en Newark, en Washington. Y también fue, digamos, un modelo que fue inspirado en un trabajo que hicimos en mi candidatura en California con Abel Rodríguez, que actualmente es el director del Departamento de Estadística en Washington, que a propósito es egresado de la Universidad Simón Bolívar ahí en Venezuela. Entonces es todo un trabajo colaborativo el que voy a presentar hoy. Bueno, en la charla, en mis últimas charlas he tratado como de hacerlas de una manera híbrida en el siguiente sentido, y es que en la primera parte voy a hablar como de los conceptos fundamentales de redes y de cómo se modelan los datos relacionales, sobre todo para dar un contexto de lo que está establecido ya como muy fuertemente en la literatura y lo que ya se utiliza bastante para modelar relaciones. Y en la segunda parte voy a mostrarles como los avances que hicimos y como los desarrollos en términos de redes multipropósito. Entonces, la charla está estructurada en esos dos sentidos, uno de desde contextualización y como de enseñanza de las cosas básicas acerca de redes, y una segunda parte donde vamos a hablar de los desarrollos y del modelo que proponemos nosotros para trabajar con múltiples redes simultáneamente. Muy bien. Entonces,
Quisiera empezar como definiendo el objeto complejo con el que vamos a trabajar durante toda la sesión, y es el de red. Una red en realidad es sencilla de entender en términos de cómo está compuesta. Una red básicamente la podemos entender como un conjunto de individuos que en la teoría de grafos la llamamos vértices o nodos, que están relacionados, que están conectados, que interactúan de varias maneras y en la misma literatura de grafos, esas conexiones las llamamos como enlaces o simplemente conexiones. Entonces, cuando hablemos de redes, redes sociales en particular, estamos hablando de un conjunto de individuos que están conectados, que tienen relaciones. Tipos de redes hay muchas. Tipos de redes básicamente se pueden clasificar dependiendo del contexto, pero en particular podemos hablar de redes dirigidas o no dirigidas, dependiendo de si hay una direccionalidad o no en la relación. Y también podemos hablar de redes ponderadas o no ponderadas, dependiendo de si los enlaces o las conexiones tienen como algún tipo de peso, algún tipo de importancia, algún tipo, eh, sí, como de valor relacionado con las conexiones que hay entre los individuos. Entonces, permítanme darles un par de ejemplos eh, muy simples en diferentes contextos, acerca de cómo pueden estar constituidas las redes. Entonces, aquí doy 4 ejemplos simplemente para especificar el concepto que acabo de dar. Eh, Uno es una red social online, por ejemplo, como podría ser Facebook. Entonces, los nodos serían, por ejemplo, los usuarios de la red en una muestra de usuarios. Y las variables relacionales, las conexiones, son si hay o no un indicador de amistad en la red entre el usuario I y el usuario J. Este es un tipo de red básicamente no dirigida, porque en Facebook en particular las conexiones son en doble vía. Se establecen relaciones de amistad en los dos, tanto de I como de J. No es como, por ejemplo, en LinkedIn, donde un usuario sigue a otro usuario. Eh, y es un ejemplo de una red que es binaria, que es no ponderada, porque simplemente es hay o no hay amistad. Otro ejemplo es de colaboraciones. Esto de las colaboraciones lo voy a utilizar después en uno de los ejemplos con las redes multicapas, y es los nodos en este caso serían, por ejemplo, los empleados de una compañía, y las relaciones es cuando un individuo y decide irse a pedir ayuda o colaboración en un tema específico a otro individuo J. Entonces, este es un ejemplo de una red donde la direccionalidad es importante, porque la relación va desde un individuo hacia otro, porque es el individuo y el que decide presentar una solicitud de ayuda a otro individuo J. Entonces, esto es un ejemplo de una red dirigida y binaria, ¿no? Digamos que no hay una ponderación o no hay, simplemente hay un indicador de que si va por ayuda o no va por ayuda. Otro ejemplo es el de relaciones internacionales, en el que los nodos pueden ser países. Este es un ejemplo muy bonito que vi por primera vez en Peter Hoff en Washington, y él habla de cooperaciones y de conflictos. Entonces, los nodos pueden ser países, y las variables relacionales es cuando ha habido un, un conflicto de I hacia, iniciado por I con objetivo J. Entonces, nuevamente, este es un ejemplo de un caso donde tenemos una red dirigida, porque hay una direccionalidad de la relación, dado que el país I inicia el conflicto hacia el país J, pero podría incluso generalizarse para que fuera ponderada en el caso de tener, por ejemplo, no un indicador de conflicto, sino el número de conflictos eh, del país iniciado por I hacia el país J. Y por último, un ejemplo
un poco en otra área que es también de interés mía, que es el de votaciones, donde los individuos pueden ser congresistas o pueden ser las entidades de un cuerpo parlamentario, y las variables relacionadas están dadas por el número de veces que dos individuos apoyan un proyecto de ley juntos. Entonces, este es un ejemplo donde tenemos nuevamente una red ponderada porque es número de veces que hay una interacción, hay un peso relacionado con la asociación, donde no hay una direccionalidad implícita, o sea, sería una red no dirigida. Entonces, mi propósito presentando estos ejemplos es simplemente mostrar cómo las redes, los datos relacionales aparecen en demasiados contextos, desde redes sociales online, que es como lo más popular, o hasta casos en ciencia política, casos en cooperación o conflictos internacionales, casos empresariales, en fin. Hay como las relaciones aparecen en absolutamente todos los campos de interés, desde la biología hasta la tecnología, en fin. Entonces, una vez ya sabemos y tenemos como claro el objeto con el que vamos a trabajar, eh, me gustaría como mostrarles dos maneras muy populares en las cuales se presentan las redes. Este es un ejemplo donde tenemos una red no dirigida. Si se dan cuenta en el grafo de la izquierda, que es como la manera visual, es la visualización de presentar los datos relacionales, tenemos un conjunto de 21 nodos donde estoy haciendo un despliegue circular. Hay muchas maneras de desplegar las redes. En este caso, como tenemos una muestra tan pequeña de 21 individuos, pues un despliegue circular vale la pena hacerlo. Eh, y tenemos como las relaciones, los enlaces que, si se dan cuenta, no tienen ninguna direccionalidad, es decir, las líneas van en doble vía. Entonces, este es un caso de una red representada por un grafo no dirigida. Pero computacionalmente y, digamos, en términos informáticos, las redes usualmente se almacenan en términos de matrices, que en la literatura se conocen como matrices de adyacencia. Y básicamente son matrices binarias, son en este caso, donde en cada entrada vamos a tener un 1, si hay una conexión entre el individuo y el individuo J, y un 0 si no. Entonces ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en la visualización de la derecha, que tenemos un píxel relleno de color rojo si hay una relación y en blanco si no lo hay. Entonces, típicamente, estas son como las dos maneras más usuales de representar los datos relacionales, bien sea a través de grafos o a través de matrices de píxeles donde se representa la información binaria. Y bueno, a partir de aquí ya se puede desarrollar como toda una teoría en demasiados sentidos, porque como tenemos la representación matricial de la información, pues aquí ya aplican pues todo lo que se podamos aplicar en términos algebraicos acerca de las matrices. Por ejemplo, en el caso de las redes no dirigidas como este, tenemos que la matriz va a ser una matriz binaria, va a ser una matriz simétrica y van a aplicar todos los teoremas y principios de descomposición espectral que podamos tener sobre las matrices y que nos van a ayudar para hacer muchos procesos desde cuáles son los nodos más populares, cuáles son los nodos que tienden a agruparse, en fin. Digamos que en un curso de redes es como una de las partes, de uno de los pilares fundamentales cuando hay una representación de este estilo. Eh, y computacionalmente también tiene muchas ventajas en el sentido que ya sabemos como la estructura de datos con la que vamos a trabajar y bueno, ya la persona que desarrolla el código decidirá si trabajar con una matriz como tal o simplemente trabajar con una versión vectorizada de la matriz o simplemente almacenar las posiciones donde hay unos o ceros para que el código sea más eficiente y podamos como hacer la programación más ágil. Pero digamos que son tópicos que se deben cubrir con detalle, pero pues que están ahí. Eh, Algo que es muy importante pensar, una vez ya tenemos como idea del tipo de objeto con el que vamos a trabajar, es eh, cuáles son como las características estructurales de este tipo de objetos complejos con los que trabajamos. Así como, por ejemplo, en las series de tiempo hay características como la estacionalidad,
Aquí en el caso de las redes también hay, digamos, algunas características que uno debe tener en cuenta a la hora de formular los modelos. Dos de las características más populares, que sobre todo reflejan dos características muy populares en las redes, que son la homofilia y la equivalencia. La homofilia hace referencia a una característica que se observa en el mundo, en la naturaleza, todo el tiempo cuando hay relaciones, y esto es muy típico de las redes sociales en cualquier sentido, bien sean biológicas, tecnológicas, sociales, en fin. Y hace referencia a una característica en la que los individuos que tienen eh, características similares en algún sentido tienden a relacionarse entre ellos. Por ejemplo, yo cuando enseño la clase de redes doy este ejemplo para representar la homofilia y es, no sé, en una estructura social de estudiantes, eh, los estudiantes tienden a relacionarse o a establecer vínculos de amistad cuando se sienten familiarizados con otros estudiantes de alguna manera estructural. Por ejemplo, bien sea en el idioma, bien sea en el background cultural, bien sea en las afinidades académicas, en fin. Entonces la homofilia hace referencias a esa característica en la que los nodos se relacionan si son similares entre sí en características fundamentales. Y eso tiene como consecuencias muy importantes en sentido de que se van a ver como grupos de individuos que tienden como a clusterizarse, si se puede decir de esa forma, y también a ver relaciones como transitivas, ¿no? Y la otra es la equivalencia, y es que las relaciones surgen a partir de la funcionalidad que tienen los individuos en el sistema. Es decir, puede que haya nodos, puede que haya individuos que no tengan características similares, pero en el sistema en el cual están involucrados, eh, fungen o tienen como, cumplen papeles que desempeñar similares, digamos, en una estructura social, en una compañía donde tengamos, no sé, managers, por ejemplo, puede que esos managers no tengan, digamos, características en común, pero como cumplen la función de managers, tienden a tener patrones de relaciones similares. Entonces, estas características usualmente uno las tiene que explorar y las tiene que tener en cuenta cuando va a proponer los modelos predictivos o modelos estadísticos para, para caracterizar todo el sistema. Y, y aquí hay eh, dos, digamos, aspectos importantes que mencionar. Uno, que el estudio de estas características se debe hacer, digamos, de manera muy concienzuda y muy detallada a través de estadísticas descriptivas sobre la red, bien sea en términos de la popularidad de los nodos, cuáles son los nodos que más se relacionan, donde hay mayores patrones de transitividad, donde hay mayores patrones de densidad, es decir, donde hay mayor cantidad de relaciones, donde hay grupos, en fin. Y también, una vez hemos identificado y una vez hemos como visto cuáles son las características preponderantes, eh, nos va a permitir como formular modelos que se acoplen o que tengan en cuenta esas características. Lo cual usualmente termina en el siguiente comentario, y es que para modelar de estas características de manera eh, eficiente y de manera adecuada, los modelos que propongamos resultan en variables que estadísticamente no son independientes. Es decir, aquí vamos a tener que generalizar un poco la costumbre de los modelos típicos en el sentido de asumir que las variables son independientes, idénticamente distribuidas y estas cosas. No, aquí las variables relacionales, las variables que en este caso son binarias, eh, tienen eh, están vinculadas de alguna manera. Por ejemplo, si A es amigo de B y B es amigo de C, eh, tiene como cierta relación sobre, o tiene cierta influencia sobre si en últimas A va a terminar siendo amigo de C. Entonces, lo de la independencia lo tenemos que dejar de lado
cuando hagamos la formulación de este tipo de modelos. Entonces, una vez tenidas en cuenta las características que tenemos que tener en cuenta sobre la red, eh, lo que nosotros vamos a hacer es tener un enfoque basado en el modelo, o sea, vamos a poner modelos estocásticos, modelos estadísticos, con diferentes procesos, con diferentes propósitos. Uno de ellos es estudiar el proceso que le da vida a la red, es decir, estudiar cómo surgen los datos, eh, caracterizar tanto probabilísticamente como la incertidumbre asociada con las propiedades estructurales de la red y de los procesos asociados con la red, bien sea los procesos de agrupamiento, de popularidad, de densidad, de transitividad, en fin. Como en los modelos de regresión, ver si las variables nodales afectan las variables relacionales, es decir, ¿será que el sexo, por ejemplo, tiene alguna influencia sobre el establecimiento de las relaciones académicas entre los estudiantes? ¿Será que el sistema, será que el Producto Interno Bruto tiene como alguna incidencia sobre las relaciones que puedan haber de conflictos o de cooperación internacional entre los países? Es decir, queremos evaluar la posible asociación o efecto de variables nodales sobre las relaciones que hay entre las variables, entre los nodos. Y bueno, y todos los procesos que nosotros hacemos en estadística, como hacer imputación de datos faltantes, hacer predicciones y sobre todo, y por eso lo pongo en rojo, cuantificar la incertidumbre asociada con esos procesos. Es decir, además de proporcionar estimaciones puntuales, poder cuantificar la incertidumbre que tengo asociada, dado que tenemos solamente una observación parcial del mundo, una observación parcial de la naturaleza. Entonces, teniendo esto en mente, eh, me voy a enfocar en esta charla en uno de los eh, modelos que han sido pilares, que son fundacionales en el modelamiento de redes sociales, y son los modelos de espacios latentes. Los modelos de espacios latentes ya cumplieron el año pasado 20 años. Fueron propuestos originalmente por Hoff en el 2002 y Raftery también. En ese momento ellos estaban en Washington, en el departamento de bioestadística. Y el modelo que ellos proponen, que fue publicado originalmente en JASA, eh, ha sido objeto de un sinfín de generalizaciones y de adaptaciones, es decir, es absolutamente multipropósito, tiene una flexibilidad enorme y ha sido como muy popular tanto en la academia como en la industria. Y es un modelo donde eh, se postula un espacio latente, es decir, un espacio social. Se asume que los individuos que están relacionándose están incrustados, están involucrados en un espacio. En este caso, en el dibujo de la izquierda, en la visualización de la izquierda, estoy asumiendo que están en R2, en el espacio euclidiano de 2 dimensiones, eh, donde cada individuo tiene una posición. Esa posición básicamente define o permite establecer las relaciones que hay entre los individuos. Me explico. Dos individuos que estén cercanos en el espacio social, dos individuos que estén cercanos en términos de esas características del espacio, van a tener, van a ser más proclives a tener una relación en la red. Van a tener un chance mayor de establecer una conexión. Y lo digo porque en ese espacio social, que en este caso, como les mencionaba en la visualización de la izquierda, está definido en términos de características que, número uno, no son observadas, es decir, son latentes. Es decir, las tenemos que estimar en algún momento. Entonces, estamos asumiendo que los individuos tienen características, en este caso,
dos características, porque así lo quise ilustrar con este ejemplo, pueden ser tres, pueden ser cuatro, pueden ser cinco, tienen características latentes que definen o permiten cuantificar el chance de la relación que pueda haber entre dos individuos en el sistema. Entonces, básicamente lo que estamos diciendo es que las variables relacionales, Y y J, obviamente van a tener distribución Bernoulli porque estamos hablando de redes binarias, o sea, o hay conexión o no hay una conexión, que están definidas por eh, una probabilidad basal, una probabilidad global, que en este caso estoy denotando con beta, y eh, que se ve afectada por la distancia que hay entre los dos actores. Entonces, si ustedes se dan cuenta, eh, si los dos individuos están lejos en el espacio social, si los dos individuos están alejados en el espacio social, entonces la norma, entonces la distancia que hay entre las posiciones va a ser grande, por lo tanto, a la probabilidad basal de tener una relación entre ellos dos le estoy restando una cantidad grande y por lo tanto esa probabilidad va a disminuir. Pero sin embargo, si los individuos están muy cercanos en el espacio, esa norma va a ser una cantidad pequeña y por lo tanto la resta va a ser una cantidad pequeñita y por lo tanto la probabilidad basal no se va a ver vista, no se va a ver afectada tanto. Pues. Entonces la probabilidad de conexión no va a disminuir. Y obviamente estoy hablando aquí como en términos muy coloquiales, pero esto yo lo tengo que hacer bien sea en una escala Probit o en una escala Logit o teniendo en cuenta la función de enlace que usted quiera trabajar. Y algo fundamental, y esto es algo como muy, de pronto un poco tomado de la literatura bayesiana, y es que yo estoy asumiendo que las variables relacionales son, óigame bien, condicionalmente independientes, dadas la probabilidad basal o el predictor basal de una conexión beta y las posiciones latentes. Pero la independencia condicional no implica la independencia marginal, ¿no? Entonces, básicamente, a pesar de que estoy asumiendo la independencia condicional de las variables, no estoy asumiendo una independencia marginal, dada que ya sabemos que teniendo en cuenta las características estructurales de la red, no puedo asumir la independencia marginal de las variables relacionales. Entonces, todo esto para decir que tenemos que estimar las posiciones latentes, tenemos que estimar la probabilidad basal de conexión, pero el modelo es muy intuitivo y es, si dos individuos están cercanos en ese espacio, conformados por características latentes, entonces van a ser más proclives a conectarse. Y si los individuos están más alejados en el espacio latente, entonces la probabilidad de conexión disminuye. Si yo por algún medio puedo estimar esas probabilidades si yo por algún medio puedo estimar esas posiciones latentes, si yo por algún medio puedo estimar la probabilidad basal de conexión beta, entonces básicamente puedo hacer inferencia en muchos sentidos. Por ejemplo, puedo hacer, si usted tiene estimados de las posiciones latentes, puedo hacer, no sé, puedo hacer procesos de agrupamiento utilizando algún algoritmo eh, de aprendizaje no supervisado típico, como Camins o lo que usted prefiera. Puedo hacer procesos de predicción en términos de, si yo no estoy seguro si hay una conexión entre el individuo Y y el individuo J, puedo cuantificar la incertidumbre asociada con esa conexión, porque ya puedo calcular la probabilidad de tener una conexión entre esos dos individuos. Y bueno, imputaciones, en fin. Y lo bonito de este modelo es que esta es la forma funcional más básica. Aquí yo puedo parametrizar esto para meterle covariables, para ponderar, por ejemplo, la distancia, en fin. Como les venía diciendo, este tipo de modelos ha sido generalizado en muchos sentidos. De hecho, con la profesora Buitrago en la universidad tenemos un paper que publicamos en la revista Colombiana de Estadística acerca eh, de una revisión de la literatura que hicimos acerca de
del sinfín de posibilidades que tiene este tipo de aproximación, donde podemos tener diferentes funciones de enlace, donde podemos tener podemos incluir covariables y podemos tener diferentes estructuras latentes. Es decir, no necesariamente tenemos que trabajar con modelos de distancias. Hoff luego en el 2009 propone un modelo factorial, que es un modelo donde utiliza formas cuadráticas para poder describir esas relaciones a través de una estructura de la forma U transpuesto lambda U, donde lambda es una matriz diagonal que pondera las características latentes que estoy trabajando, o podemos también, dentro de este tipo de formulación también encaja el modelo de clases, donde se hace donde el propósito es hacer como una clusterización directa a través del modelo, no a través de un mecanismo de aprendizaje no supervisado, sino a través del modelo directamente, la, la vinculación de los individuos en un grupo. Y, en fin, hay toda hay 20 años de la literatura en extensiones de este modelo. Lo que nosotros hicimos en el paper que publicamos el año pasado fue centrarnos en el caso del modelo de distancia y llevarlo a el caso de redes multicapa. Entonces aquí es donde quiero dar el contexto general del caso que trabajamos, y es el caso en el que ya no tenemos una sola red, ya no tenemos un solo sistema de relaciones, sino tenemos J redes. Es decir, tenemos varias redes que estamos considerando simultáneamente sobre el mismo conjunto de individuos. Entonces, imagínese, por ejemplo, imagínese un sistema social de estudiantes en el que yo, además de observar las relaciones de amistad, también tenga observaciones de relaciones académicas o relaciones familiares, o imagínese un conjunto de individuos, de usuarios de redes sociales online, donde esté considerando simultáneamente, no sé, Facebook, Twitter y Instagram. O tengo individuos, países donde simultáneamente estoy considerando relaciones de cooperación comercial, conflictos o relaciones de cooperación académica, en fin, un mismo conjunto de individuos en el cual estoy explorando diferentes tipos de relaciones. Esas son las redes multicapa. Entonces, fíjese que ya ahora las variables relacionales Y ya son variables que se definen entre el individuo Y el individuo Y', lo estoy llamando así, en la red J. O sea, tenemos tres subíndices. Ya no solamente el individuo Y y el individuo J, no. Ahora tengo el individuo Y, el individuo Y' en la red J. Y vamos a considerar, digamos, el caso binario. Esto se puede extender al caso ponderado, eh, no dirigido. O sea, vamos a trabajar con redes, con sistemas, donde no tenemos ninguna ponderación y no hay direccionalidad en las relaciones. Entonces, para eso, permítame eh, mostrarle un ejemplo, digamos, de aplicación muy sencillo para entender los conceptos, que fue con el que ilustramos toda la estrategia de modelamiento en el paper, digamos, para mostrar cuál es el propósito, pero finalmente en la publicación no trabajamos con esta red, pero además de trabajar con esta red, trabajamos con otras 7, 8 redes adicionales donde mostrábamos las capacidades del modelo, sobre todo en términos predictivos. Y este es un caso más bien reciente, no, que ha sido utilizado muchísimo en la literatura para testear los modelos. Esta es una de las bases de datos, así como existe como las bases de datos típicas para testear algoritmos de clustering, algoritmos predictivos. Esta es una de esas bases de datos que ha sido utilizada muchísimo en la literatura de redes para testear los modelos. Y es una base de datos donde tenemos, básicamente es una red pequeña, porque es una red que tiene apenas 14 individuos,
donde exploramos de individuos en una compañía donde se exploran diferentes tipos de relaciones. Una como aquí llamamos horseplay, que es como de juegos, otra donde hay como argumentos, otras de amistades y otras como de antagonismos. Pero lo importante es que son relaciones que se estudian simultáneamente. Pues, ¿por qué? Porque alguien puede decir, ah, bueno, tengo las relaciones, entonces cojo cada una de las relaciones por aparte y las modelo por aparte. Pero entonces, claro, eso es una buena aproximación, tiene todo el sentido del mundo, sí, pero lo malo de eso es que no me permite explorar las posibles comunalidades, las posibles correlaciones que hay entre los diferentes tipos de relaciones, sobre todo para incrementar los procesos predictivos y los procesos de asociación entre otras covariables. Entonces, la idea es poder coger todo este tipo de relaciones juntas, simultáneamente, y proponer un modelo que me permita explorar el proceso generativo de los datos de manera simultánea. Esto tiene demasiadas ventajas. Por ejemplo, vamos a poder, además de lo típico de hacer procesos de clustering, por ejemplo, una vez ya haya estimado las posiciones latentes, poder calcular la correlación entre las redes, poder eh, explorar la incidencia de covariables sobre el sistema de manera conjunta, en fin, como que todos los procesos de las redes que hacíamos en el caso de una sola red, pero ahora en el caso multipropósito, en el caso multicapa, en el caso de múltiples redes, de manera simultánea, sobre todo, como venía diciendo, para explotar las posibles comunalidades entre las redes, que básicamente es como una de las grandes contribuciones, unas grandes fortalezas del paradigma bayesiano cuando se hacen modelos jerárquicos, ¿no? Y es poder compartir a través de grupos, compartir a través de diferentes sistemas la información comunal que hay entre ellos para poder mejorar los procesos de estimación y poder mejorar los procesos predictivos. Entonces, este es como el ejemplo de motivación. Y en el paper tenemos otros 7, 8 ejemplos con redes mucho más masivas y con diferentes tipos de contextos. Muy bien. Entonces, eh, permítanme darles como ahora la estrategia fundamental del modelo. Es decir, les voy a mostrar cómo surgió la idea y les voy a mostrar como las aplicaciones que hay y las ventajas de hacerlo de manera conjunta, eh, entre ellas la visualización, poder hacer redes de consenso, es- poder evaluar cognitivamente a los individuos, hacer segmentación, en fin. La, la, el modelo original, y esta es como la parte central del paper, y esta es como la idea, digamos, eh, más robusta que tuvimos, y es, vamos a asumir ahora que cada individuo tiene una posición latente promedio, que es lo que estoy denotando aquí en rojo con eta i, eta sub i. Entonces, en ese mismo espacio social, en ese mismo espacio de características latentes, eh, voy a asumir que cada individuo tiene una posición global. Ahora, la idea radica en que como tengo múltiples redes, entonces, para cada una de las redes, cada individuo también va a tener una posición, que resultan ser desviaciones de esa posición promedio. Entonces, en azul, con U sub IJ, lo que estoy denotando es la posición latente del individuo I en la red J, que básicamente surge como desviaciones normales de esa gran posición global que yo denoté con eta sub I. Entonces, digamos que es una extensión natural del modelo de Hoff, es una extensión, digamos, al caso multicapa, donde ya ahora yo digo, listo, cada individuo tiene una posición global, una posición promedio, eta sub i,
Y como tengo múltiples redes, entonces cada red se desprende de esa posición promedio. La posición latente del individuo Y en la red J se desprende de esa posición promedio a partir de desviaciones normales. Eh, lo de la normalidad, digamos que es muy típico de la literatura de los efectos aleatorios. Si alguien quiere, digamos, extender este modelo a efectos aleatorios ya no con distribución normal, sino distribución T o distribución Cauchy o lo que sea, también es posible hacerlo. Pero lo que nos ha mostrado la literatura en efectos aleatorios es que la distribución normal es como, digamos, el estándar y es muy razonable en la mayoría de los procesos. Y bueno, una vez yo ya tengo la posición latente del individuo Y en el individuo J, las variables relacionales ya las puedo modelar a través del modelo de distancia. Entonces, para cada red, fíjense que ya puedo establecer una probabilidad basal Z sub J y le estoy restando la distancia ponderada. Aquí introdujimos un factor de ponderación porque tenemos múltiples redes. Entonces decidimos ponderar las distancias dentro de la red J. No, no es necesario, pero lo decidimos hacer para darle más flexibilidad al modelo. Eh, donde la probabilidad basal de conexión del individuo dentro de la red J se ve afectada por la distancia latente del individuo Y al individuo J. Entonces, básicamente todo surge como dando como una jerarquía adicional. Número uno, eh, vamos a asumir que los individuos tienen una posición latente promedio. De esa posición latente promedio se desprenden o nacen las posiciones latentes particulares del individuo Y dentro de la red J. Y una vez tengo esas posiciones latentes particulares, ya puedo modelar la red J como lo hacía con una red, con el modelo de Hopf típico. Y bueno, digamos que aquí dentro del paper hacemos como toda una discusión y toda una reflexión sobre las implicaciones de esta formulación, empezando porque tenemos una formulación del modelo, pues, número uno bayesiana, jerárquica, con múltiples jerarquías. Dentro del paradigma bayesiano decidimos trabajar con una red, con previas, en algún sentido, computacionalmente convenientes para poder hacer la implementación de manera un poco más fácil. En fin, como que detrás de esta formulación hay varias implicaciones técnicas, sobre todo desde el paradigma bayesiano, que es importante discutir y es importante, digamos, acotar, sobre todo para hacer los procesos de estimación. Y en ese sentido, no voy a dar como los detalles, pues obviamente por cuestiones de tiempo y porque son demasiado técnicos. Decidimos, hay que ser como muy cuidadosos a la hora de seleccionar los hiperparámetros del modelo, es decir, para elegir esas cantidades que le dan arranque como a la forma en que se generaron los datos. Dedicamos toda una sección a cómo seleccionar los hiperparámetros del modelo tal cual se hace en la literatura moderna del Machine Learning y demás, donde la elección de los hiperparámetros va a tener un efecto importante sobre la calidad del ajuste y la calidad de las predicciones. Hablamos sobre también la no identificabilidad de las posiciones latentes, en el sentido que, claro, las distancias en el espacio euclidiano no son identificables en términos de rotaciones, en términos de traslaciones, en términos de reflexiones. Entonces, eh, discutimos cómo ir más allá de ese obstáculo para poder hacer inferencia propiamente. Hablamos de todo el algoritmo de MCMC, de Markov Chain Monte Carlo, de cadenas de Markov, para poder ajustar el modelo. Y este es un modelo que en particular es multiparamétrico, tiene demasiados parámetros, entonces hablamos de estrategias de cómputo en paralelo, sobre todo para poder ajustar el modelo, sobre todo porque eh, hay una decisión muy importante que tenemos que tomar a la hora de ajustar el modelo y es, bueno, usted me dice, Juan Camilo, que eh, se postula la existencia de un espacio social, pero una de las preguntas fundamentales es,
de cuántas dimensiones, 2 dimensiones, 3 dimensiones, 4, un poco lo que pasa con cuando cuando uno hace componentes principales, por ejemplo, ¿cuántas componentes principales son adecuadas para hacer una reducción, digamos, adecuada de la dimensionalidad del problema que está usted atacando? Entonces, algo en ese sentido es a lo que me refiero, como cuántas características latentes son necesarias tener en cuenta para lograr un rendimiento óptimo del modelo. Entonces, así como los hiperparámetros, también es como una de las decisiones más importantes que hay que tomar. Y bueno, digamos que la salida fácil y la salida computacionalmente más conveniente es ajustar el modelo en paralelo, o sea que tenemos que utilizar múltiples cores del computador o del servidor con el que estemos trabajando, y elegir aquel modelo que sea óptimo respecto a alguna métrica. Nosotros esa métrica la elegimos como el criterio de información bayesiano más popular, que es el Watanabe Cake Information Criterion, y, eh, y elegimos, hacíamos las inferencias basados en el modelo que daba como el modelo óptimo en términos de esa métrica. Pero digamos que aquí hay toda una línea de investigación que se puede hacer. Por ejemplo, no trabajar con cadenas de Markov, sino trabajar con inferencia variacional para trabajar con redes muchísimo más masivas. Por ejemplo, no trabajar con criterios de información para seleccionar las características latentes, sino asignarle una previa a las características latentes y que de los mismos datos aprenda la dimensionalidad del problema. En fin, como que todo esto se puede, digamos, flexibilizar y se puede seguir extendiendo en la dirección que uno quiere. Entonces, en estos últimos minutos que me quedan, quiero mostrarles como algunos resultados acerca de lo que nos dio ajustar el modelo, en este caso sobre todo de la red de cableado que les acabé de mostrar como ejemplo de motivación. Y uno de los resultados es que a través de la parametrización del modelo, sobre todo basándonos en las posiciones globales, eta sub i, de cada uno de los individuos, podemos estimar eh, una matriz de probabilidades que me digan que, cuál es el chance de tener una interacción en alguno de los sentidos, en cualquiera de los sentidos, entre dos individuos. Eso me permite, por ejemplo, identificar grupos de individuos que son muy susceptibles de interactuar o que tienden a clusterizarse en cualquiera de las relaciones. Es decir, este es como un resumen, algo que simplifica, algo que compacta todas las relaciones en una sola red. Claro, si yo tengo redes multicapas, digamos que tengo 10 capas, pues uno usualmente quiere como dar un resumen de todo el sistema, ¿no? Esta red de consenso me permite dar ese resumen. Como y se construye a partir de las posiciones promedio, ¿no? No de las posiciones particulares, sino de las posiciones promedio. También puedo estimar las posiciones de cada uno de los individuos dentro de cada una de las redes. Entonces aquí lo que ustedes ven en esta visualización es el estimado de la posición latente del individuo I dentro del individuo J, en la red J. En este caso en este caso de estudio de las redes de cableado de estos individuos, luego de aplicar el proceso del ajuste en paralelo y con el WIC elegir el mejor modelo, vimos que la dimensión latente era 6. Entonces aquí ustedes ven las 2 dimensiones con mayor variabilidad de esas 6 dimensiones, pues porque hacer un gráfico en 6 dimensiones no es posible, pero digamos que tengo el estimado de cada individuo, de la posición latente de cada individuo dentro de cada red. Y algo muy bonito de esto es que, por ejemplo, si ustedes lo pueden ver, si no está muy pequeño el gráfico. Por ejemplo, fíjense que en friendship, en amistades, el individuo 3 y el individuo 6 tienden a estar muy cerca en el espacio social, lo que quiere decir que son muy proclives a tener una conexión, mientras que en antagonismos hay una distancia mucho mayor, lo que quiere decir que
tiende a ver como la posibilidad de tener una conexión de antagonismo disminuye o es mucho menos proclive para esos dos individuos. Entonces, tener las posiciones latentes dentro de cada red para cada individuo es muy conveniente porque ahora dentro de cada red yo puedo hacer cualquier proceso, ¿no? Puedo hacer, por ejemplo, procesos de clustering, ¿no? Ustedes se dan cuenta que, por ejemplo, en la red de Horseplay de juegos, no sé, los individuos 9, 8, 11, 10 y 4 tienden a estar muy clusterizados. Puedo saber cuáles están cerca o cuáles están lejos en términos de esas características no cerradas. En fin, como que cualquier proceso que usted quiera hacer lo puede hacer con estas posiciones. Eh, Además, si tengo las posiciones, puedo definir una métrica de correlación. Y la correlación la definimos de una manera muy simple y es simplemente una correlación, para definir una correlación entre entre la red J y la red J'. Lo que dijimos es hacer como una lista de todas las posibles distancias que hay dentro de la red J y la red J' y calcular un coeficiente de correlación de Pearson común y corriente. Entonces, obviamente, dentro del paradigma bayesiano, sobre todo utilizando métodos de cadenas de Markov, eso se puede hacer dentro de cada iteración del algoritmo y al final del día puedo hacer como bien tanto un estimado puntual como el intervalo de credibilidad correspondiente. Y entonces mato dos pájaros de un tiro. Hago una, hago una estimación de la correlación de la red y además cuantifico la incertidumbre asociada con esa estimación. Y, y bueno, fíjense, por ejemplo, que la mayor correlación que hay dentro de este sistema está entre la red 1 y la red 3, que es la red de juegos y la red de amistades. Y hay relaciones, por ejemplo, no significativas. Por ejemplo, hay relaciones de sistemas no significativas, por ejemplo, entre la red 1 y la red 4, que es la red de juegos y la red de antagonismos. Entonces, fíjense que de alguna forma el modelo me permite tener como muchos subderivados, ¿no? En este caso, el de la correlación, por ejemplo. Cosa que ajustando modelos independientes no lo podría hacer. Y bueno, además de ello, yo puedo también, y con esto creo que voy a ir terminando, puedo testear cognitivamente a los individuos. Uno de los casos que hicimos fue un caso muy popular de la literatura, que es el de Crackhart en el 87, en el que a cada individuo se le pedía dar una percepción del sistema, es decir, se le pedía, dígame, usted quién cree que es amigo de quién. Y entonces, para cada uno de los 21 individuos de la compañía, en este caso eran managers de Silicon Systems en California, teníamos una red de lo que percibía el individuo de quién era amigo de quién. Entonces, al implementar este modelo, por medio de las variables latentes que estimamos particulares, pudimos construir un indicador de alta I que me diga, bueno, eh, teniendo en cuenta la posición del individuo y dentro de su percepción, contrastémosla contra el promedio de las demás posiciones latentes que son percibidas por él. Y por medio de este indicador podíamos decir cuáles individuos tenían como una alta capacidad de percepción del verdadero sistema y quiénes no. Entonces, por ejemplo, el individuo 10, el individuo 17, el individuo 15, el individuo 20, son individuos que eh, no están muy capacitados para percibir el sistema de las relaciones porque se dan cuenta que lo que ellos perciben respecto a lo que perciben respecto a las posiciones promedio de los demás en las otras redes son muy dispares, ¿no? Entonces, aquí pueden verlo en la visualización de las posiciones latentes. Fíjese que el individuo 17, por ejemplo, se percibe a sí mismo como muy en el medio de las demás posiciones latentes de los individuos, mientras que los demás individuos perciben al actor 17 muy alejado de lo que es, de a cómo él se percibe en realidad. Entonces, tener estimaciones propias de cada individuo dentro de cada red me permite a mí hacer
cualquier tipo de, digamos, de inferencia del sistema, como bien sea de correlaciones entre redes, de percepciones sociales, de percepciones cognitivas, de evaluaciones o visualizaciones del sistema, en fin. A mí me parece esto muy bonito porque fíjense que yo puedo establecer, eh, tener como una representación gráfica de la red, que son relaciones en términos de puntos en un espacio euclidiano, ¿no? Bueno, esto me parece, digamos, muy importante. Y bueno, y ya con esto los dejo. En el paper, no voy a ir en los detalles, pero en el paper también examinamos, digamos, las bondades del modelo, tanto en términos de bondad de ajuste, esto habla de la bondad de ajuste, como en términos predictivos, sobre todo con múltiples redes. Entonces, básicamente demostramos por medio de validación cruzada que el modelo que nosotros proponemos es muy competitivo respecto a otros modelos en la literatura, pero bueno, si quieren ver los detalles en términos de los resultados de la validación cruzada, ahí lo pueden ver. Hicimos varios experimentos de simulación en términos de cómo el criterio de información de Watanabe que nos servía bien para elegir la dimensión latente. Y en últimas, también dimos como unas sugerencias de investigación futura en términos de, bueno, cómo hacer para trabajar con, qué recomendaciones damos para trabajar con Big Networks en términos de cómo hacer para trabajar con redes que tengan miles o millones de individuos. Eh, También en otros posibles escenarios de aplicación. Y bueno, diferentes extensiones, porque pues, ¿quién me dice a mí que el espacio social tiene que ser euclidiano y no en un manifold? ¿Quién me dice a mí que eh, la dimensión latente tiene que ser fija y no puede ser variable? Las distribuciones de los efectos aleatorios, ¿quién me dice que tienen que ser paramétricas y no pueden ser no paramétricas? En fin, como que hacemos como toda una discusión de cómo podemos extender el modelo. Aquí presento algunas de las referencias, sobre todo les recomiendo mucho el paper de Hoff, que es el paper fundacional acerca de los modelos latentes, es decir, este es el 101, el paper básico de modelamiento por medio de espacios latentes. Y les recomiendo también el libro de Kolasaki, el de Eric, que está ahorita en Boston, y Sardi, que ya hay una versión 2022 que es acerca del análisis estadístico de networks. Entonces son referencias como muy importantes para los que estén interesados en hacer aplicaciones o investigación en términos de datos relacionales. Y bueno, muchas gracias por su tiempo. Aquí los dejo y pues estaré feliz de responder cualquier pregunta a la que haya lugar. Muchas gracias. Pero muchas gracias, Juan Camilo, por la excelente presentación. Mientras se animan a hacer preguntas, les comento que compartí en el chat la página del seminario donde pueden acceder a la información del mismo y se pueden registrar también para recibir información y pueden hacer también donaciones también. Bueno, nuevamente agradezco la donación hecha por Ley Usecha de la Universidad Técnica de Manabí. Y les compartí además los links de las listas de reproducción en los dos canales de YouTube que les comenté. Y finalmente también les compartí el vínculo al artículo de Juan Camilo Sosa y Brenda Betancourt, eh, y, y también el vínculo al preprint directo también para que entonces ya lo tengan ahí también para que profundicen también. Muy completa la presentación. Vimos un panorama también bastante completo sobre el área y entonces, bueno, si hay alguna pregunta del público, pueden hacerla perfectamente a través del micrófono o a través del chat, como gusten también.
Sí, Isabel, Ajá. adelante. Adelante, Isabel. Sí. Hola. Em, Concuerdo con Rafael. Muy buena la presentación, realmente bastante explicativa. Y mi pregunta y comentario va un poco enfocada hacia el, todo lo que significó ese trabajo de ajuste utilizando las cadenas Monte Carlo de el Markov Change, ¿no? O sea, el MCMC. Y la dificultad, eh, sí, fundamentalmente de hacer todo este tipo de programación, sobre qué base lo hicieron, en qué programa lograron esa paralelización. Ok, sí, en efecto, el ajuste del modelo utilizando MCMC fue todo un reto, sobre todo porque es un modelo demasiado multidimensional, es decir, tiene demasiados parámetros. Entonces, aquí, digamos que hicimos varios prototipos eh, y, y digamos que los aspectos más fundamentales son los siguientes. El primero es que eh, hicimos muchas reparametrizaciones para que la convergencia del modelo fuera, digamos, lo más rápida posible en términos de que cuando utilizábamos el muestreador de Gibbs, los saltos, bien sea de metrópolis o hamiltonianos, los hiciera de la manera más efectiva posible. Y la otra cosa es que, eh, como teníamos que tratar de hacer esto lo más rápido posible, eh, hicimos dos cosas. Una fue eh, hacer un prototipo del código en C++, porque tanto en Python como en R, digamos, la eficiencia computacional no era la que queríamos. Y una vez teníamos el prototipo en C++, eh, para una dimensión específica, lo que hicimos fue utilizar el- esta librería muy popular en R que es doParallel, que es una librería que nos permite utilizar todos los núcleos del computador simultáneamente una vez yo ya tengo la tarea fija, en este caso para una dimensión particular. Entonces, como que en resumen es saltos, reparametrizados, hechos por medio de metrópolis y hamiltonianos en un muestreador de Gibbs y código hecho que está en mi GitHub a propósito, en C++ y luego paralelizado en R. Sí, gracias. Vale. Efectivamente, esa es una de las dificultades cuando uno se enfrenta a tener este modelo donde uno los escribe y tienes una sola lámina, pero cuando miras en detalle qué es lo que estás colocando, que tiene los múltiples espacios y las personas y las diferentes redes, pues empiezan a aumentar los, eh, los parámetros, llamémoslo así, del modelo de una manera difícil de manejar tal vez computacionalmente. La otra pregunta, supongamos que yo tengo un individuo, tú mencionabas la utilización de redes sociales populares como Facebook y Twitter. Yo tengo un individuo que está en Facebook y en Twitter, pero no está en Instagram. Entonces, el manejo de ese, vamos a llamarlo dato perdido, también entra como una de las variables a estimar. Claro, una de las cosas más bonitas del paradigma bayesiano es que como tenemos una estructura jerárquica previa externa al conjunto de datos, podemos, si tenemos un dato perdido, piensa en una de las redes, lo podemos imputar o simular utilizando la información de la previa. Entonces, lo metemos, generamos la posición latente en la previa y cuando hagamos el muestreador de Gibbs lo ponemos como un parámetro más y bueno, ahí está.
Claro, habría que ver cuántos datos de esos faltantes son el máximo que puedes para que tengas después convergencia en el resto de las Claro, actividades. Ahí tienes otro avenue para pensar claro, en, porque si tengo una red donde todos los individuos no sean observados, pues eso es más ruido que información. así es, así Ujú. es. Tal cual. Entonces, también puedes, qué sé yo, si tienes estudiantes, ponerlos a pensar en ese problemita. Claro, Bueno, muchas gracias. gracias. Sí, un problema interesante, Isabel, estás planteando. Sí. Claro. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario? Aquí en el chat estoy viendo que José Moronta dice que si, si hay, que hay una distancia que ha visto en la literatura que definen distancias eléctricas, es para redes que modelan sistemas eléctricos, eh, que si es posible utilizar este tipo de distancias en el modelo. Y la respuesta es sí. De hecho, hay bastantes trabajos donde, además de las distancias euclidianas, se han utilizado otros tipos de distancias, sobre todo con el propósito de ver si diferentes espacios sociales, no necesariamente euclidianos, o diferentes tipos de distancias no necesariamente euclidianas, pueden tener mejores rendimientos, tanto predictivos como de ondas de ajuste. Y claro, digamos que valdría la pena probar muchos otros tipos de distancias sobre esta red, sobre este tipo de modelos, claro. Perfecto. José Moronta agradece la respuesta. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Mientras alguien se anima, les anuncio que para el mes de mayo vamos a tener 5 sesiones, de las cuales 4 de las sesiones van a estar dedicadas a tesis doctorales recientemente sustentadas o defendidas. Una de una profesora de nosotros que defendió su tesis doctoral recientemente en el Consorcio de Universidades de Valparaíso, es decir, la Universidad de Valparaíso, la Pontificia Universidad de Valparaíso y la Universidad Técnica Santa María. Y vamos a tener también una que egresó del programa de maestría de estadística de nosotros, que defendió la semana pasada su tesis doctoral en la Universidad Católica del Maule también. Y vamos a tener también también una colega colombiana que defendió también recientemente su tesis doctoral en la Universidad de Valparaíso. Y la última sesión del mes también va a presentar su tesis doctoral, el último egresado del programa de doctorado de nosotros de la Universidad de los Andes también. Ya haremos los anuncios correspondientes. Y la otra charla del mes de mayo la va a dar el profesor Roberto Bear de la Universidad del Valle en Cali, Colombia. Entonces ya haremos los anuncios correspondientes por las redes sociales y por los chats de WhatsApp y por otros medios también. Si no hay más preguntas, bueno, damos por concluida la sesión. Bueno, agradeciendo nuevamente a Juan Camilo Sosa por darnos esta excelente charla también. Bueno, Muchas gracias. con Juan Camilo hay otros proyectos también de cooperación que, bueno, ya les comentaremos ya cuando vayan cristalizándose los resultados ahí, entonces en ese caso. Bueno, muchas gracias a todos y espero que hayan tenido como una intuición acerca de el trabajo con redes sociales. Eh, Cualquier cosa por correo o por mis redes sociales, ahí sobre todo en LinkedIn, estaré pendiente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Juan Camilo, muchas gracias también a
a todos los asistentes. Saludos a los colegas del Departamento de Estadística de la Universidad de Colombia, donde tengo grandes amigos también. Saludos a todos allá también. Muchas gracias. Bueno, con gusto. Hasta luego. Muchas gracias.